Con el webinar de hoy lo que os vamos a contar un poquito es cómo es la oferta de la Junta de Andalucía, cuáles son los requisitos de examen, cuál es el proceso selectivo. Voy a ir empezando con la primera parte. ¿Qué vamos a tratar en el webinar de hoy? Pues como os decía, vamos a hablar un poquito de las bases del proceso, la evolución de las plazas durante estos años, las claves de la convocatoria, una interpretación y recomendaciones para preparar y conseguir la plaza, los requisitos y cómo es el examen y cómo deberíamos preparar la oposición. Lo primero, algo que le explicamos siempre a los alumnos cuando se matriculan en la academia son las fases del proceso selectivo. Vale, hay que tener las fases muy claras y saber exactamente lo que requiere cada una. Todo proceso selectivo empieza cuando publican la oferta. ¿Qué es la oferta? Pues el número de plazas que tiene que cubrir ese año la administración pública. Lo veremos en las próximas diapositivas, pero ahora mismo la Junta tiene una oferta vigente de 2024 y una que acaban de sacar de 2025. ¿Qué hay que hacer cuando sacan las plazas? Bueno, pues nada, simplemente ellos nos informan. Realmente el momento importante es cuando se publica la convocatoria. Bien, cuando se publica esta convocatoria es donde ellos nos dan las instrucciones, ¿vale? Para presentarse al examen, las bases, si hay novedades, los requisitos, si ha cambiado algo del temario, cómo va a ser, las notas de corte. Posterior a la convocatoria salen los listados de admitidos y excluidos. Antes del listado definitivo siempre aparece el listado provisional, ¿vale? Cuando sacan el listado provisional tenemos 10 días hábiles para hacer una subsanación, que nosotros desde la academia os avisaríamos cuando se publiquen esos listados y las instrucciones para subsanar. Realmente el momento importante es cuando sacan la lista de admitidos definitivos, que lo mismo, normalmente cuando sacan estos listados de admitidos ya nos indican la fecha de examen, ¿vale? Y dónde se van a celebrar. De la misma forma, ellos en la página de la Junta nos indican la distribución y las sedes de examen por provincias. Después de esto, ellos en la página de la Junta de Andalucía subirán también el cuestionario y las plantillas correctoras hasta que saquen el listado de aprobados. Cuando ellos sacan el listado de aprobados, nosotros lo que tenemos que hacer es elección de destino, que también os indicaremos desde la academia cómo hacerlo. Voy a hablaros un poquito de lo que es la evolución de las plazas y un poquito después, más adelante, lo que es un poquito la preparación, ¿vale? de este proceso selectivo. La oferta de empleo público este año, de 2025, vemos un incremento, ahí os ponen total, el global, que son 451 plazas, ¿vale? Esas 451 plazas son la oferta sumada en conjunto de 2024 y 2025. En Junta de Andalucía, igual que en otras comunidades autónomas como Madrid también, suelen acumular ofertas de empleo, pues hasta 3. La vigencia normalmente de una oferta de empleo hasta la convocatoria puede ser pues hasta de 3 años, ¿no? Entonces suelen acumular siempre dos convocatorias para que también el volumen de plazas sea mayor. Como vemos a continuación en una tablita que tenemos aquí, vemos un poquito cuál ha sido la evolución de las plazas desde 2022. Como podéis observar, el crecimiento ha sido considerable. En 2025 pues tenemos 216 plazas para administrativos y 44 para auxiliares. Si tenemos en cuenta que la convocatoria puede ser de 2 ofertas de empleo juntas, sumaríamos las plazas de 2024, 2025. En este caso sería en total, para que os hagáis una idea, administrativos 377 plazas y auxiliares administrativos 74 plazas. En total salen las 451 que veíamos al principio. Siempre os digo lo mismo. A ver, esto es un número de plazas. Yo no necesito 400 plazas, yo necesito una plaza y tengo que luchar por esa plaza, ¿vale? O sea, que no os obsesiones, que se presenta mucha gente, es que hay pocas plazas. No, hay muchas plazas, tenemos en cuenta que es una comunidad autónoma, que no es el Estado, evidentemente, entonces son muchas plazas para una comunidad autónoma y yo necesito una solamente. Después, a continuación, ya creo que vuelves tú, Marta, ¿no? Vale, bueno, pues aquí la interpretación y recomendaciones un poquito sobre la preparación y cómo prepararnos, ¿vale? Ahora, tenemos un momento genial en la administración para opositar, porque todas las administraciones, bueno, pues están renovando plantilla, hay mucha gente que se jubila, entonces están convocando y ofertando muchas plazas. Nosotros, bueno, pues también tenemos un mogollón de posibilidades, que es lo que os ponemos aquí, las posibilidades se multiplican, porque al tener también tantas plazas y al tener convocatorias y ofertas continuadas, también nos permite el tener esa continuidad para poder presentarnos. Es decir, que realmente tenemos que estar súper motivados a preparar esta oposición, porque vamos a tener continuidad y, como veis, las plazas están incrementando año
a año. En la siguiente presentación vamos a ver un poquito los requisitos de examen del administrativo y de auxiliares, que os lo va a comentar en detalle un poquito Marta, ¿vale? Algo importante antes de presentar la instancia es conocer los requisitos de examen. Entonces vamos a empezar con los requisitos de administrativo. Lo primero, tenemos que tener la nacionalidad española o de alguno de los Estados miembros de la Unión Europea. También tenemos que tener la capacidad funcional para desempeñar el puesto y las tareas de la plaza que obtengamos. Tenemos que tener los 16 años cumplidos y no exceder en su caso la edad máxima de jubilación forzosa. Además, tenemos que no haber sido separados mediante ningún expediente disciplinario a cualquiera de las administraciones públicas, ¿vale? O organismos constitucionales o estatuarios de las comunidades autónomas. Necesitamos para presentarnos a este C1 administrativo el título de bachiller o de técnico, ¿vale? Y en el caso de que al cubrir la instancia vayamos por el grupo de discapacidad, que para esto necesitamos tener un grado de discapacidad igual o superior al 33%, tendremos que también acreditarlo mediante un justificante médico. Bien, lo que vamos a ver ahora es un poco cómo es el examen de administrativos. Entonces, este examen consta de dos ejercicios que se hacen en un único examen, ¿vale? Pero sí que están separados, es decir, cada uno va a tener su nota de corte y su puntuación. En el primer ejercicio nos vamos a encontrar con un cuestionario tipo test con 75 preguntas, con 4 respuestas y una de ellas correctas. Este cuestionario está calificado de 0 a 90 puntos y en la convocatoria del año pasado ellos establecían que para que nos corrijan y pasar al segundo ejercicio necesitamos una nota mínima de 36. Esta primera parte va a tener 4 preguntas de reserva, que bueno, las preguntas de reserva son unas preguntas que se ponen en todos los exámenes oficiales por si alguna de estas 75 tuviera que impugnarse y no contase. Imaginaos una pregunta que está mal redactada, que tiene 2 respuestas correctas. Bueno, pues si se anula una de estas 75, se cogería una de reserva. Si se anulan 2, pues la primera y la segunda. Entonces, estas de reserva hay que contestarlas siempre si las sabemos. Algo importante a tener en cuenta es que los exámenes, las respuestas que tengamos mal, descuentan. En el caso de la Junta de Andalucía, cada acierto vale 1,2 y si la tenemos mal, pues nos descuentan 1/3, es decir, 0,4. Entonces, si llegamos a la nota de corte, que como os dije, el año pasado fueron 36 puntos de estos 90, nos corregirían el segundo ejercicio, que como dije antes, tenemos que hacerlos juntos. Ellos nos van a dar un mismo cuestionario. En este caso, el segundo ejercicio es un caso práctico tipo test también. ¿Qué es un caso práctico? Pues simplemente ellos nos ponen en una situación administrativa y en función de esa situación administrativa tenemos que responder a 25 preguntas del temario. Son temas que también nos entran en el primer ejercicio, pero ya os digo, están aplicados y enfocados un poquito a la práctica. Esta segunda parte está calificado de 0 a 30 puntos y necesitamos una nota mínima de 12, ¿vale? Y tendríamos también pues 3 preguntitas de reserva mayores. Y como os dije, el tiempo serían 180 minutos para repartir como queramos en estas 2 partes. Bueno, si tenéis algún tipo de duda, nos la podéis dejar por el chat. Vamos a hablar ahora de los requisitos de auxiliar administrativo. Serían exactamente los mismos. Lo único que la titulación no necesitaríamos bachiller. Sería suficiente con tener el título de la ESO o algún equivalente. Bien, ¿qué cambia en el examen? Pues la primera parte sigue siendo un ejercicio cuestionario tipo test de 75 preguntas. Obviamente el temario en auxiliar administrativo es bastante menos, simplemente tenemos 12 temas de legislación. También cuenta de 0 a 90 puntos y la nota mínima igual, es sobre 36, ¿vale? ¿Qué pasa con el segundo ejercicio? Que el segundo ejercicio, en vez de encontrarnos con un caso práctico de legislación, sería todo de informática, ¿vale? La última versión que nos entró en informática ha sido el LibreOffice, la versión 7.6, que sí que es cierto que con la convocatoria podrían actualizarla. Por eso es el momento realmente más importante, porque es donde nos dicen todas las bases. Y nada, sería 25 preguntas también, simplemente de informática, y la calificación es la misma. Va de 0 a 30 puntos y necesitamos una nota mínima de 12. Ahora Ana os va a explicar un poquito pues cómo preparar esta oposición. ¿Cómo preparamos ahora nuestra oposición? En la siguiente diapositiva, pues un poquito pues contamos así a modo general cómo os preparáis con Opostal, ¿no? Tenemos un método, el método está orientado a que optimizar también todos los recursos que están en la plataforma y también a que vosotros optimicéis vuestro tiempo y que le saquéis mayor rendimiento. Es un aprendizaje interactivo, tenemos pues tanto las tutoras como los profesores os van a ayudar durante todo este proceso. También cuanto al aprendizaje, siempre hay una gran flexibilidad, tanto nosotras en la atención que tenéis con nosotros en las tutorías como en los profesores en las clases, que es una de las características
decías, el aprendizaje flexible, yo puedo ver las clases cuando quiera, a mi ritmo, ¿vale? Eso sí, siempre con una constancia, sin dejar atrás ninguna materia, etcétera. Y luego, esto nos lleva a obtener resultados, ¿vale? Que son nuestro, digamos, nuestro mayor referente, los aprobados, ¿vale? Entonces, el 91%, como os pone, de los estudiantes que están con nosotros ahora mismo preparando oposiciones, para ellos es la mejor forma de prepararlas, ¿vale? Porque lo van organizando a su manera, a su tiempo y a su disponibilidad. Sí que es importante, ya que estamos con un método online, que no es un método presencial, el que nosotros tengamos una estructura de trabajo. Esa estructura pasa por una planificación. Yo tengo que planificar qué voy a ver cada día, tengo que tener unos objetivos diarios a cumplir. ¿Qué estrategia voy a seguir en esa preparación? ¿Cómo voy a hacer? Pues esquemas, test, nuestra rutina, digamos, ¿vale? También motivación, importante. Eso también lo conseguimos con colaboración tutores, profesores y alumnos. El motivaros siempre, el día a día, pues cuando estamos más de bajón. Después, un entrenamiento intensivo a base de test de interactivos, de test descargables, de simulacros antes de los exámenes, ¿vale? Que tenemos abajo también lo que tenéis debajo justo, simulacros test, que esos siempre los hacemos antes de los exámenes para que llevéis una visión de cómo tenéis la materia. Luego también temarios y recursos que están actualizados en la plataforma, sean actualizaciones de legislación, sea actualización de esquemas y profesores especializados. En este caso tenemos diferentes docentes según impartan una materia u otra para poder pues que sea la mayor calidad en la preparación. ¿Cómo preparar tu oposición? Es importante primero un arranque, es decir, las clases las tenéis siempre disponibles en directo y después grabadas. El campus y los recursos del campus también siempre a vuestra disposición, con lo cual esto ya es muy importante para empezar a preparar la oposición. Después, un acompañamiento que hacemos con vosotros, un asesoramiento y una organización. Os ayudamos a que organicéis vuestro trabajo, vuestro estudio diario para que le sacáis el mayor rendimiento y partido, que utilicéis técnicas de estudio, esquemas, flashcards, también lo que es pues el método Learner con fichas para aprendizaje y recordar partes importantes o cosas importantes para no olvidarlas e ir repasándolas todo el tiempo. Y luego, bueno, pues eso, pues todo esto confluye en lo que le llamamos el full training, que consiste en los simulacros, los supuestos, técnicas y métodos de estudio, que además tenéis pues en la plataforma a disposición los diferentes webinars que las tutoras vamos haciendo para ayudaros pues de gestión emocional, pues fases de la oposición, qué fases me voy a encontrar mientras esté preparando la oposición, cómo preparar el examen, cómo afrontar el examen de la oposición, pues cómo me tengo que dividir para sacarle mayor partido al tiempo que tengo para el examen, etcétera. Entonces, esto sería un poquito toda la presentación. De momento es la oferta de empleo, tampoco mucho más que comentar, porque volveremos a hacer otro webinar cuando salga la convocatoria y en ese sí que vamos a explicar ya más en detalle pues todos aquellos cambios que haya con respecto a las convocatorias anteriores, etcétera. Sí que me gustaría ahora, Marta, bueno, pues alguna preguntita que han formulado, por ejemplo, para que todo el mundo la tenga así en alto, ¿qué porcentaje de plazas se reservan a turno de discapacidad? Y bueno, pues en la oferta de empleo público os establece que se reserva un 10% del total de las plazas para ser cubiertas por turnos de discapacidad. Veréis y seguramente os chocará que en el caso de la tabla que tenéis de las plazas en el boletín de la oferta de empleo, hay plazas que se llaman de discapacidad mental y de discapacidad intelectual, ¿vale? Cada vez más las comunidades autónomas, de momento el Estado no lo hace, pero en comunidades autónomas y por ejemplo, en servicios de salud, cada vez vemos más un poco la disgregación de las plazas de discapacidad. Antes solo existía discapacidad en general, ¿vale? Y ahí era como todo el grupo, no se dividía el tipo de discapacidad. En este caso, pues aquí en Junta de Andalucía, la discapacidad intelectual va por separado. Si os fijáis en auxiliar administrativo, son 20 plazas de discapacidad intelectual y ese proceso va aparte. Es decir, nosotros si vamos por el turno de discapacidad, vamos por discapacidad normal o mental, pero la discapacidad intelectual, que solo hay plazas en auxiliares administrativos, tiene un temario distinto y tiene unas pruebas distintas. Es como un proceso paralelo. Y por otro lado, preguntan si me puedo presentar cuando salga la convocatoria a diferentes categorías si me interesa, por ejemplo, auxiliares y administrativos, o son coincidentes los exámenes. Pues hasta entonces los exámenes son en días diferentes. De hecho, el año pasado fueron el 15 y el 16 de marzo. Entonces podríamos presentarnos a ambas. Sí que es cierto que C1 tiene bastante más temario que el examen de auxiliar,
pero todos los temas de auxiliar están incluidos en los administrativos. Entonces sí que es cierto que los alumnos van a intentar preparar las dos. La parte de informática, que es la única que cambia un poquito, la profesora aquí en la academia les proporciona los test suficientes para ser capaces de presentarse a los dos exámenes. ¿Qué pasa si quedan plazas por turnos sin cubrir? Que haya menos aprobados que plazas, que puede pasar, normalmente suele pasar en el turno de discapacidad, ¿no? Que puedan quedar plazas no cubiertas en el turno de discapacidad. Lo que pasa es que se acumularían a la siguiente oferta o proceso selectivo, ¿vale? No se acumulan a libres, quedan ahí y se acumulan para sumarse a la siguiente oferta de empleo que haya de Junta de Andalucía, en la misma categoría. Por ahora empezar a estudiar, que se animen, que se motiven y a por todas, que la convocatoria puede que salga dentro de poquito. Pues ahora lo vemos como muy lejano, porque dices tú, bueno, la oferta de empleo, todavía tiene que salir la convocatoria. Realmente no nos hace falta el tiempo, o sea, que no nos podemos confiar de que quede mucho tiempo todavía y que tengo tiempo hasta la convocatoria. Ahora es el mejor momento en una oposición para empezar a prepararla, ¿vale? ¿Por qué? Porque de momento no hay convocatoria, solo está la oferta de empleo, con lo cual puedo ir tranquilamente preparándola a mi ritmo, sin agobios de ningún tipo, ¿vale? Entonces, bueno, esto es lo importante. Ahora, además, hay muchas plazas, con lo cual eso tiene que motivarnos todavía más y que sabemos que la administración está incorporando mucho personal y que la oferta de empleo va a tener continuidad, es decir, que van a seguir sacando ofertas de empleo a nivel de comunidad autónoma. Y a aquellas personas que se hayan unido, que no estén en Junta de Andalucía, pues nada, animaros. Si, bueno, pues si os interesa presentaros para esta comunidad autónoma, ahora es un gran momento, porque hay muchas plazas. Os recuerdo otra vez que este año son 451 plazas en total, 377 para administrativos y 74 para auxiliares. Pues nada, daros las gracias por conectaros y asistir a este webinar y nos vemos cuando salga la convocatoria de nuevo. Un saludo, hasta luego.